Baishapa, ñande yarata pendero basa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Que Dios les bendiga. Una lección muy especial a pedido de los alumnos del quinto y sexto grado. Voy a dar oraciones de ejemplos de imágenes sensoriales. Quiero que me atiendan. Ñete miandu, imágenes sensoriales. Chicos, ustedes saben que las imágenes sensoriales son todas aquellas palabras que dentro de un texto nos sugiere un sentido. Esos sentidos pueden ser auditiva, visual, olfativa, táctil y gustativa. 5 en total. La número 1, temiandu, ñajenduba, imágenes sensoriales auditiva. Es cuando un sonido nos proporciona una imagen mental a través del sentido de la audición. Ejemplos. Yaguajun oñano bacare. Ese perro negro ladra por la vaca. Umiwira y opurahei. Esos pajaritos cantan. Amandau huapu ogaari. Esos granizos hacen ruido encima de la casa. Y por ahí tende a oje ishesu. Qué lindo es tu vestido, dice mi mamá. En estas oraciones observamos las características de las imágenes sensoriales auditivas. Oñano, ladra. Opurahei, canta. Huapu, ruido. Hei, dice. La número 2, temiandu, yaheshaba. Imágenes sensoriales visual. Gracias al sentido de la vista, yo puedo observar tamaño, forma, color, características. Ejemplos. Cururu once tapepe o popó. El sapo sale en el camino y salta. Pemita o caruta talpupe. Ese niño come en la cocina. Ko ubotupunta y porá. Esta flor roja es linda. Baracaya o muña anguyape. El gato corre al ratón. También en estas oraciones observamos las características de las imágenes sensoriales visual, once pepe, o caruta talpupe, punta y pona, o muña anguyape. La número 3, temiandu ñajetumba, imágenes sensoriales olfativa. Gracias al sentido del olfato podemos percibir los olores. Ejemplos. La tierra mojada tiene un rico olor. Peso okura ine. Esa carne con grasa es hedionda. Umikaria ujacuñatai y cati. Esos jóvenes y las señoritas tiene catinga. También en estas oraciones percibimos las imágenes sensoriales olfativas a través del olfato. Ine y cati. La número 4, temiandu, ñañanduba, imágenes sensoriales del tacto. Ejemplo, ese gusano tiene su cuerpo fino y liso. El sol es demasiado caliente a la siesta. Esta silla pequeña es dura. El lapacho tiene el tronco áspero. También podemos percibir en estas oraciones la imagen sensorial del tacto que se percibe a través de la piel. La número 5, temiandu ñecumbuba, imágenes sensoriales gustativas. Gracias al sentido del gusto percibimos los sabores dulce, salado, amargo, agrio, ácido. Ejemplos. Ko limón hai hasheyo pipa. Este limón es agrio y me pica. Jaucambu arroz azucaba. Como arroz con leche muy azucarada. Beyu laya boshu. La tortilla está muy salada. Kotembiu itayeterei. Esta comida está muy picante.
ha ujetapa cobaje etereiva, como muchas bananas muy dulces. También en estas oraciones podemos percibir las características de las imágenes sensoriales gustativas, y eso lo percibimos a través de los sabores. Hai, he azukaba, he boshu, itayeterei, he etereiba. Así termina nuestra lección de hoy. Ellos ya bebé.